Muy buenos días, mi nombre es Brenda Judy García, soy estudiante de Derecho en el campus Choluteca. Yo les voy a hablar sobre el prócer nacional José Cecilio Díaz del Valle. José Cecilio Díaz del Valle nació en noviembre del año 1777. Se dice que fue un filósofo, político, abogado y periodista hondureño. Estudió en la Universidad de San Carlos, Guatemala. Escribió sobre matemáticas, filosofía, geografía, historia y religión. Su imagen aparece en el billete de 100 empiras, su casa donde él nació en la ciudad de Choluteca. Su legado de José Cecilio Díaz del Valle quedó plasmado en una serie de artículos y discursos y proyectos. Su educación y aporte. José Cecilio del Valle realizó sus estudios en la capital del Reino de Guatemala en 1789 y en el año de 1791 estudió Derecho Civil y Canónicos en la ciudad de San Carlos, Guatemala, y se graduó de bachiller en filosofía en el año de 1794. Se dice que José Cecilio Díaz del Valle falleció el 2 de marzo del año de 1834, camino a la finca Concepción. Gracias. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Andrew Giancarlo Flores Sierra. Yo les hablaré un poco acerca del gran prócer José Dionisio Herrera. Como sabemos, José Dionisio Herrera fue un personaje muy importante y muy emblemático en nuestro país. De hecho, él fue un abogado y político hondureño y uno de los centroamericanos más ilustrados de su época. José Dionisio Herrera fue el primer presidente de Honduras y actualmente es recordado por muchos como el padre de la patria del país. Entre su vida personal puedo mencionar que él nació el 9 de octubre de 1782 en Choluteca. Él pasó parte de su infancia, parte de su madurez en Honduras, pero al realizar ya tener la edad necesaria, decidió realizar sus estudios superiores en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en donde se graduó de abogado. Él regresó a Honduras después de haber obtenido su título de abogado. Regresó a nuestro país en donde estableció una biblioteca de las más complejas de la época. Esa biblioteca estaba compuesta por diversidades de contenidos, tanto en educación, economía, y lo que más destacaba en este caso eran las obras que tenía él en francés, porque él era una persona que le gustaba el conocimiento, le gustaba aprender, y él consideraba que estas obras eran las más complejas de aquel entonces. Por otro lado, ocupó su primer cargo público en el año de 1820 al ser nombrado secretario del ayuntamiento. Ya en el año 1823 fue nombrado gobernador de la provincia de Tegucigalpa. Lo que más destaca sobre él fue que en el año de 1824 en nuestro país fue elegido como el jefe supremo del estado de Honduras, el cual gobernó durante 4 años junto con su sobrino Francisco Morazán. Y ellos, como sabemos, ayudaron en conjunto y redactaron y firmaron la primera constitución política del país. Como jefe supremo de Honduras, se dedicó a desarrollar varias áreas del país como la agricultura, la industria además de esto estableció el Estado como una nación progresiva y desarrollada. Como homenaje de este prócer de Honduras se creó la Orden Dionisio de Herrera, una de las más altas condecoraciones que el gobierno hondureño da a las personas que destacan en su labor en el país. Asimismo, como sabemos y como lo hemos visto, la imagen de este prócer aparece en el billete de 20 lempiras con la leyenda Dionisio de Herrera, primer jefe del estado de Honduras. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Brian José Méndez Salgado. Yo les vengo a hablar sobre Francisco Morazán. Y comenzando con Francisco Morazán fue un político y militar hondureño, quien nació en Tegucigalpa el 3 de octubre del año 1792 y murió en San José de Costa Rica en el año 1842. Fue el último de los presidentes de la República Federal de las Provincias Unidas de Centroamérica, y sus padres eran llamado don Eusebio Morazán y su madre como doña Guadalupe Quesada.
Francisco Morazán saltó a la fama luego de la victoria legendaria de la Batalla de Trinidad, el cual fue el 11 de noviembre de 1827. Francisco Morazán fue muy reconocido debido a que fue un pensador y visionario, según relatos, y también él por su pensamiento sobre la unión de Centroamérica. Él intentó transformar Centroamérica en una nación grande y progresista, haciendo Centroamérica una sola unión, en un solo estado. Francisco Morazán tenía una gran polémica con su relación en la iglesia, en el cual él como presidente realizó una política anticlerical, el cual una persona anticlerical sostiene que las creencias religiosas pertenecen al ámbito exclusivamente al ciudadano, por lo que las organizaciones que la sustentan, en este caso Francisco Morazán y su independencia, al formarse como instituciones ejercen influencias intolerantes y por tanto indispensables política y públicamente en el conjunto social. Francisco Morazán fue expulsado del arzobispo de Guatemala el 10 de julio al declarar la extinción de todos los establecimientos monásticos en Centroamérica, el cual Francisco Morazán entonces fue considerado el enemigo de la religión, ya que la iglesia estaba aliada al conservadurismo y se opuso al proyecto de independencia de Centroamérica y de la creación de una patria libre y democrática. Carrera política de Francisco Morazán. Morazán inició su carrera política en el estado de Honduras durante el gobierno de Dionisio de Herrera. Allí se adhirió al Acta de Independencia el 29 de septiembre de 1821. En 1823 fue nombrado como miembro vocal de la Comisión para estudiar la realidad de los países miembros de la Federación. El 25 de septiembre del año siguiente fue nombrado secretario general del gobierno y firmó la primera Constitución del Estado de Honduras el 11 de diciembre de 1825 en Comayagua. El 6 de abril de 1826 fue electo presidente del Consejo Representativo. Luego de la caída del gobierno de Herrera, él fue hecho prisionero. Tras ser liberado, reclutó tropas en El Salvador y Nicaragua, hasta que un 11 de noviembre de 1827 logró derrotar a José Justo Milla en la Trinidad. El día 26 de ese mismo mes llegó triunfal a Comayagua, donde fue nombrado presidente del gobierno de Honduras. Durante 1828 y 1829 también logró derrocar los gobiernos de El Salvador y Guatemala. El 5 de marzo de 1829, la Asamblea Legislativa de Honduras eligió a Francisco Morazán como jefe de Estado. Y el 30 de abril de 1829, la Asamblea de Guatemala nombró al general Francisco Morazán benemérito de la patria. Algunas de las frases célebres de Francisco Morazán son: con los reyes nació la tiranía, declaro que mi amor a Centroamérica muere conmigo. La educación es el alma de los pueblos y abono de los ejércitos de la libertad. La posteridad nos hará justicia. Para extirpar el mal de las naciones es preciso destruir las monarquías. Si avanzo, sígueme; si me detengo, empújame; si retrocedo, mátame. Hola catedrático y compañeros. A mí me tocó hablar solo de lo que es José Trinidad Cabañas. Creo que todos en Honduras sabemos quién es José Trinidad Cabañas, ¿verdad? Voy a hablar un poquito de la biografía. Dice que nació en junio 9 de 1805. Nació en la capital de la República, Tegucigalpa. Él era un hijo de José María Cabañas Rivera y Juana María Fiallo. Dice que su bautismo se encuentra en el folio 98 del registro eclesiástico de la iglesia San Miguel de Tegucigalpa. Ahí se encuentra lo que es la información de él, ¿verdad? De dónde, el día que fue bautizado. Hablemos un poco más de José Trinidad Cabañas, ¿verdad? Dice que es un hombre muy visionario, el primer impulsador del ferrocarril. Yo imagino que todos hemos visto un ferrocarril, ¿verdad? De hecho aquí en Choloma hay uno y lo tienen en lo que es el parque. Dice que también fue impulsador del café y la artesanía del junco, un presidente educador que aún así, siendo ganadero, impuso impuestos de exportación del ganado y de madera para establecer las primeras 50 escuelas públicas. Él hizo un gran trabajo en lo que es el material para la educación, ¿verdad? Ya que se menciona que hizo 50 escuelas públicas para lo que es la educación. Él en sí ha marcado una gran diferencia en Honduras. Su legado siempre se ha seguido, ¿verdad? Hasta el último tiempo, pero está un poquito más o menos deteriorado ahorita, ¿verdad?
Dice que una de las palabras célebres de José Trinidad Cabaños siempre fueron: no perder jamás vuestro favor, aun cuando difiriéramos en opinión. Vosotros me comprendéis y yo os comprendo. Esto quiere decir que si uno comprendía las palabras que él decía, él comprendía lo que esa persona le decía a él, ¿verdad? Bien sea en el gobierno, bien en lo privado o bien en el campo de batalla.